Ya ven la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctor. Mi nombre es Guadalupe de Los Ángeles Serrano Vázquez y el día de hoy les voy a hablar sobre peritonitis. Pues comenzando, ¿qué es peritonitis? Como hemos aprendido anteriormente, la terminación itis significa inflamación. Entonces estamos hablando de la inflamación del peritoneo, que como vimos ayer, es la membrana que va a cubrir la cavidad abdominal y a los órganos que se encuentran en ella. Para nosotros es importante conocer esta patología, ya que si no se trata puede ser fatal. Se va a clasificar en tres, en peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis secundaria y peritonitis terciaria. En la peritonitis bacteriana espontánea igual se conoce como peritonitis primaria, que esta es la complicación de insuficiencia hepática o renal, lo que va a provocar que haya una acumulación de líquido en la cavidad. A esto también se le conoce como ascitis. Entonces podemos decir que esta peritonitis es el desarrollo de una infección de líquido ascítico en el peritoneo. Después tenemos la peritonitis secundaria, que normalmente va a ser causado por perforación de un órgano en el abdomen. Esto va a provocar que las bacterias puedan ingresar a la cavidad abdominal y por ende pues causar peritonitis. Igual va a ocurrir con mayor frecuencia en complicación de enfermedades gastrointestinales. Entre las más comunes encontramos aquí apendicitis, igual existe pancreatitis, úlcera estomacal rota o colon perforado. Y también puede deberse a un traumatismo o a una lesión abdominal. Estaba viendo que igual es muy común que ocurra en procedimientos médicos, no está en la diapositiva, pero puede ser por cirugía gastrointestinal, el uso de sondas de alimentación o diálisis peritoneal. Por si no lo saben, la diálisis peritoneal es cuando se usa para limpiar la sangre en un paciente cuando sus riñones ya no lo hacen. Y muchas veces la higiene deficiente o que el equipo esté contaminado puede causar esto. Es muy común que pase en este tipo de diálisis. Y por último tenemos la peritonitis terciaria, que es cuando el proceso infeccioso va a persistir o recurrir después de las 48 horas. Puede ser de cualquiera de los anteriores y se puede asociar a sepsis o a un shock. Y por ende, como es más pues grave, va a requerir de cuidados intensivos. En cuanto a su epidemiología, igual la vamos a dividir en primaria, secundaria y terciaria. En la primaria tenemos que de un 10 a un 30% se va a presentar en pacientes con cirrosis y ascitis. En la secundaria tenemos que en un 10% va a ser enfermedades inflamatorias, como mencioné anteriormente. Aquí la más común es apendicitis. En un 15% con pacientes con cirrosis y ascitis, y en un 50% con pacientes que tengan gangrena intestinal, que se refiere a la muerte del intestino por taponamiento y pues también que hayan tenido alguna perforación visceral. Y el último es en un 20% de los casos de peritonitis secundaria. Como mencioné anteriormente, normalmente la terciaria es como la primera y la segunda pueden desencadenar en esta, pero es pues más común que la secundaria desencadene en la terciaria. Ahora, hablando del cuadro clínico, en cuanto a los síntomas y signos, pues va a depender también de la gravedad de la peritonitis, pero normalmente en los síntomas se presenta el malestar abdominal, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, diarrea, estreñimiento, fiebre y escalofríos, fatiga y confusión. Y en los signos vamos a tener que el paciente va a presentar temperatura mayor a 38 grados, taquicardia, hipotensión, signos de irritación abdominal, oliguria o anuria, que esto se refiere a la producción insuficiente de
orina, perdón. Ahora, en cuanto a las complicaciones, se puede presentar absceso, que esto es cuando la cavidad llega a presentar pus, septicemia, dificultad respiratoria, obstrucción intestinal e incluso la muerte. Ahora, en el diagnóstico podemos hacer un examen físico, puede ser análisis de sangre también, para comprobar si hay recuentos elevados de glóbulos blancos o la presencia de bacterias. También podemos hacer análisis de líquido peritoneal, que nos va a ayudar para determinar si hay una infección o inflamación. Y por último, estudios por imágenes, que pueden ser radiografías o tomografías computarizadas. Estos pueden mostrar perforación o si hay algún otro trauma en el tracto gastrointestinal. Y ya por último, el tratamiento. A menudo se van a recetar antibióticos para combatir la infección y controlar pues la posible propagación de la infección. Y en algunos casos también se va a requerir cirugía. Esto para eliminar la fuente de infección y controlar su propagación. Y eso sería todo. Bien, doctora, si te regresas a la gráfica o la diapositiva del cuadro clínico. Aquí tenemos del lado derecho los síntomas y del lado izquierdo los signos. Y bueno, dentro de esos signos pusiste signos de irritación abdominal. Aquí la pregunta es, ¿cómo cuáles? Pues puede presentar ardor. No. Esos pacientes llegan a los servicios de urgencias con un cuadro de dolor, no ardor, dolor abdominal. Pero el dolor, ya tratándose de una peritonitis, el dolor tratándose de una peritonitis es un dolor de una gran intensidad. Repito, el cuadro ya de una peritonitis, el dolor abdominal es de una gran intensidad. Otro dato de irritación peritoneal o abdominal es el vientre en madera. ¿Qué será el vientre en madera? Muy duro o rígido. Duro. ¿Se siente duro? Muy duro o rígido. Se llega a un estado de contracción de la pared abdominal, de los músculos de la pared abdominal, una contracción continua, persistente y muy notoria. Cuando ustedes quieren hacer la exploración y palpar ese abdomen, les parece una tabla de madera. Ese es un dato muy común de irritación peritoneal. El otro, signo de rebote. Se deprime la pared del abdomen, van deprimiendo con su mano y de repente sueltan. El paciente va a tener dolor cuando ustedes se están presionando, pero el signo de rebote positivo es cuando el dolor es mayor cuando sueltan. Cuando se viene el rebote, ese dato es muy, muy característico de una peritonitis, de una irritación peritoneal. ¿Sí? Nada más quería agregar esos dos detalles. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Santos Romero. Sí, doctor. Bueno, ve que menciona que el dolor abdominal es un signo. Ahí entra lo del signo de Bloomberg, me parece se llama. ¿O El es lo signo mismo? No te escuché. Es que se oye un poco de ruido. El signo de Bloomberg, me parece que se llama así. No,
Así de manera general va a ser un dolor de una intensidad mayor, casi no se dejan explorar, además va a llevar contractura muscular que te va a hacer difícil la exploración y el signo de rebote. Después ya tenemos otros signos, pero no me quiero meter en eso porque los vamos a mencionar en el siguiente tema, que es el tema de ascitis. ¿Ok? Pero voy a checar lo del signo de Bloomberg. La verdad no me acuerdo ahorita, pero lo vamos a checar. Y a ver, bueno, es que es otra persona que se está conectando apenas. Peritonitis, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta para Serrano Vázquez? ¿O algo que quieran que ahondemos en ello? De no ser así, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Estudios de gabinete o cómo era tu pregunta? Mi compañera mencionó hacer un estudio donde mencionó que creo que se sacaba líquido, creo, si mal no me equivoco, y ya en base a eso se analizaba para ver si había algo anormal, pero mi pregunta es cómo se saca ese líquido o qué se le hace al paciente. Es un procedimiento que se llama paracentesis. Consiste en colocar un catéter a través de la pared abdominal, introducirlo a la cavidad peritoneal y obtener líquido peritoneal. Se hace más cuando hay ascitis, no tanto cuando hay peritonitis. Se puede hacer de manera urgente cuando sospechas de una peritonitis hemorrágica, metes tu catéter y obtienes líquido hemático, es decir, sangre. Entonces, estás haciendo el diagnóstico de que puede haber una lesión vascular intraabdominal y bueno, tienes que operar de manera inmediata. A veces se obvia este procedimiento porque cuando llega un paciente con esas características clínicas y además tiene una biometría hemática con una leucocitosis elevadísima, neutrófilos elevadísimos, desequilibrio hidroelectrolítico y las radiografías y la resonancia o la tomografía te hacen sospechar de una patología quirúrgica que está causando ya la peritonitis. Estamos hablando de apéndices perforados, perforaciones intestinales, lesiones de la vía biliar que produjeron alguna rotura de las mismas. Todos estos padecimientos en una incisión, un abordaje quirúrgico para resolver el problema. Y ahí va a ver directamente las características del líquido de ascitis o del líquido peritoneal. Pero si no es así, entonces es otro procedimiento, es una paracentesis. Y ya lo mandas a analizar el líquido. Pero repito, eso es más cuando hablamos de pacientes crónicos con patologías crónicas, que no es el caso de la peritonitis. La peritonitis generalmente suele ser una complicación aguda de patologías quirúrgicas mal manejadas. Es la mayor cantidad de ellos. Ahí puso su compañero una diapositiva de la etiología o la clasificación. Hablaba de otra espontánea bacteriana, es rara, porque generalmente debe de haber una perforación del aparato digestivo o de la vía biliar o de algún otro órgano para que se produzca una infección. También puede ser secundaria a procedimientos invasivos del abdomen, como en la famosa paracentesis que acabo de decir. Si el paciente no tenía peritonitis y haces tu paracentesis sin las técnicas correctas de asepsia y antisepsia, tú vas a ser el factor causal de una peritonitis. Tú como médico, al meterle un punzón contaminado e infectar ese peritoneo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Como no se encuentra su compañera de ascitis, el tema, pues no lo vamos a ver. Seguiríamos adelante. Y yo aquí quiero hacer una aclaración en cuanto al temario. Sigue, después de ascitis, diálisis peritoneal. Después de diálisis peritoneal, continuaríamos con sistema nervioso de abdomen y pelvis. Ese tema de sistema nervioso de abdomen y pelvis le tocó a Soriano, Corazza y Sosa Luna. Bueno, les voy a dar una información. Ese tema lo
vamos a ver al final de que revisemos todos los órganos y el aparato reproductor. Hasta el final vamos a ver sistema nervioso. No lo vamos a ver ahorita. Ahorita vendría ascitis, diálisis peritoneal y nos continuaremos ya con estómago para empezar ya con vísceras abdominales. Bueno, no tenemos la compañera de ascitis, así que continuamos con diálisis peritoneal. Sí, un momento, doctor. Ahorita comparto pronto. Sí, ya tengo. Sí, se la puedes hacer tamaño completo, te lo agradecería. Voy. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sobrevilla Macías Casey y voy a explicarles acerca de la diálisis peritoneal. Pues antes que nada quisiera hablar un poco de unos breves antecedentes para entender mejor cómo es que funciona esta diálisis peritoneal. En primer lugar, podemos hablar acerca de los riñones. Los riñones, pues se le conoce como el sistema de limpieza del organismo. Este va a estar va a ser retroperitoneal, es decir, que se va a encontrar pues detrás del peritoneo, y este se va a extender desde la vértebra T12 hasta L3 en posición erecta. Este va a estar cubierto por una capa renal fibrosa y esta va a ser firme. Dentro de algunas funciones tenemos que van a filtrar aproximadamente 180 litros de agua al día. También va a mantener en constante su salinidad y también va a mantener un equilibrio con otras sustancias vitales. Además de filtrar sangre para producir la orina, va a reabsorber nutrientes, al igual que iones esenciales y agua. Además que va a excretar orina, a través de la cual vamos a poder eliminar aquellos productos de desechos metabólicos tóxicos. También es importante hablar acerca de la ósmosis. La ósmosis pues es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Esta va de una solución de menor concentración a una de mayor concentración. Vamos a ver que el agente osmótico que se utiliza comúnmente en la diálisis peritoneal es la glucosa, sin embargo existe otro. También la difusión, que va a ser el pasaje de solutos desde una sustancia a otra por gradiente de concentración. Un ejemplo que pues me parece que vi en alguna de mis investigaciones fue que el potasio, se va a encontrar elevado en el plasma, no sé si ven mi puntero, pero bueno, y las soluciones de diálisis no van a contener potasio, por lo que cuando entren en contacto la membrana peritoneal, el potasio pasará del plasma al espacio peritoneal y así se va a lograr hacer pues un equilibrio. Además, pues la difusión va a ser un proceso muy importante porque va a ser como el principal mecanismo por el que la diálisis peritoneal va a promover la salida de solutos. Va a ser un proceso espontáneo donde dos soluciones van a estar separadas separadas una de otras por una barrera semipermeable y van a alcanzar una concentración uniforme. En este caso, pues las dos soluciones, una va a ser la sangre capilar por un lado y por otro lado va a ser la solución introducida a la cavidad peritoneal. Entonces, teniendo esto en cuenta, la membrana semipermeable, en este caso va a ser el propio peritoneo y pues esto se va a comportar como una barrera. De igual forma, tenemos la ultrafiltración. Esta no es más que, pues es el paso de líquido extraído de la sangre a través de la membrana por la diálisis. Y la convección, pues es el arrastre pasivo de solutos por solvente. Pues va a ser un fenómeno que a través de la membrana por el movimiento de agua se va a producir a través de poros grandes y poros pequeños y pues depende del coeficiente de permeabilidad por cada soluto y pues lo voy a explicar más adelante. Bueno, aquí puse nuevamente la definición de peritoneo, pero pues me parece que quedó bastante claro con lo que nos explicó
ayer mi compañero, pero brevemente, pues este va a estar compuesto por una membrana, bueno, es una membrana serosa y va a cubrir los órganos abdominales. Esta va a contar con una capa que va a ser el peritoneo parietal y también con una capa que es o membrana que es la peritoneo visceral. Bueno, ahora sí, respecto a los modelos de los 3 poros, que es lo que les mencionaba que se ocupa en la convección, me parece que se han creado otros modelos, pero pues este es el que más se ocupa. Empezando con que pues la barrera va a estar constituida por 3 poros de diferentes tamaños y van a limitar las diferentes permeabilidades. Encontramos por un lado poros muy pequeños, que estos van a ser denominadas acuaporinas y que van a corresponder a aquellos canales donde va a atravesar células endoteliales y son permeables al agua. Por su parte también vamos a encontrar pues poros pequeños que pues van a ser impermeables al agua y a solutos de pequeño tamaño. Y por su parte, los poros grandes que van a atravesar los fenómenos que van a atravesar pasivamente las macromoléculas. Aquí hay una pequeña imagen donde les mencionaba que las acuaporinas a su vez van a pasar van a pasar principalmente. Y pues es que estas son muy importantes porque tanto los poros pequeños van a dejar que, van a ser responsables del 90% de capacidad de ultrafiltración peritoneal y eso es pues bastante importante. Por su parte, los poros grandes van a dejar pasar al menos el 8% y pues las acuaporinas el 2%. Ahora sí, vamos con la definición de qué es una diálisis peritoneal. De acuerdo a Moore, en la insuficiencia renal se van a acumular pues, ciertos productos de desechos en la sangre y los tejidos, y pues estos pueden llegar a alcanzar concentraciones que pueden ser mortales o dañinos, mejor dicho, para el paciente. Por lo tanto, se va a llevar a cabo una diálisis peritoneal, en el cual se van a eliminar del sistema sustancias solubles, el exceso de agua por transferencia a través del peritoneo, utilizando una solución estéril diluida que va a introducir a un lado de la cavidad peritoneal como el resultado de los gradientes de concentración entre ambos compartimentos líquidos. Entonces, podemos decir que es una técnica de depuración extrarrenal. Va a ser un tratamiento para personas que tienen una insuficiencia renal. Y pues sabemos que, como les comentaba, que los riñones pues son partes importantes, son órganos importantes porque van a ser los encargados de eliminar los desechos de la sangre, el exceso de líquido en el cuerpo. Sin embargo, cuando los riñones no funcionan bien, estos desechos se van a acumular, estos desechos, tanto de líquidos, se van a acumular en la sangre y pueden causar problemas de salud. Entonces, un mal funcionamiento renal pues puede traer como síntomas y signos como las náuseas, dificultades para dormir, falta de apetito, puede ser incluso pérdida de energía, entre otros. Sin embargo, pues la diálisis peritoneal es importante mencionar que solo se usa temporalmente, porque a largo plazo pues también es preferible utilizar pues otras técnicas como puede ser la hemodiálisis o incluso un trasplante de riñón. Entonces, es importante o es relevante mencionar que cuando un órgano ya no, en este caso cuando el riñón ya no está cumpliendo con su función biológica, nuestro propio cuerpo va a poder pues ayudarnos a través de la diálisis peritoneal a pues equilibrar estos procesos que pues ya se están incumpliendo por parte del riñón. Pero bueno, ¿cómo vamos a conseguir esto? Esto lo vamos a conseguir a través de una instalación de un líquido de diálisis en cantidad variable. Esta puede ser de 1 a 3 litros a través de un catéter y pues de un sistema de diálisis y se va a drenar este líquido al exterior pasando un tiempo. Las soluciones para la diálisis peritoneal pues deben ser estériles, deben contener agua y deben de tener una base que funciona como tampón, que suele ser el lactato.
Y el agente osmótico que les mencionaba que comúnmente se utiliza es la glucosa. Sin embargo, la cantidad de, pues, como les menciono aquí en la tabla, el agente osmótico convencionalmente es la glucosa. Sin embargo, también existen unos agentes osmóticos alternativos que son, pues, nuevos por así mencionarlo. En este caso es la ecodextrina. Este es un polímero de glucosa pero se reabsorbe muy lentamente. También va a contener soluciones de aminoácidos que van a limitar el uso de la glucosa y también pues se utiliza con fines nutricionales. En este caso también tenemos al tampón, que va a ser el lactato, pero también vemos que se puede utilizar el bicarbonato. En este caso les mencioné que comúnmente es utilizada la glucosa, pero esta suele venir en tres concentraciones diferentes. Una es de 1.5%, de 2.5% y de 4.5%. Obviamente, la concentración más alta va a conseguir una mayor ultrafiltración, pero es una carga muy elevada de glucosa y esto, al ser un estado pues bastante prolongado en nuestro peritoneo, puede dañarlo. Por eso es más importante que pues se utilice con cuidado, que a menos que el médico lo recete, pues seguir pues mejor las indicaciones. También vamos a tener diferentes tipos de diálisis peritoneales. En su caso tenemos en esta diapositiva, tenemos que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Este suele ser para pues una diálisis para pacientes crónicos y pues el paciente va a llevar de forma ambulatoria bueno, obviamente se tiene que entrenar anteriormente al paciente para que sepa cómo realizarlo, porque esto lo va a realizar él mismo y puede ser desde su casa. Va a abarcar las 24 horas del día, va a llevar el líquido peritoneal y obviamente puede haber un recambio de este líquido durante el día, pero pues generalmente no es así. Me parece que es el más utilizado en el mundo porque es bastante económico. Ok, y sí. Perdón, sí. Me parece que ahí vienen las ventajas. Tenemos algunas ventajas, como es una técnica sencilla de aprendizaje y realización. No va a interferir con los periodos de descanso y sueño del paciente, además de que tiene una flexibilidad horaria, por así mencionarlo, y además, como les mencionaba, es de bajo coste. Pero así como tiene ventajas, tiene sus desventajas. En este caso es el número elevado de intercambios con un aumento de riesgo de peritonitis, que es lo que mencionaban. Y también puede ser que el paciente va a sentir una presión intraabdominal durante el día, porque pues les mencionaba que el líquido va a estar las 24 horas. Por su parte, tenemos la diálisis peritoneal automatizada. Esta generalmente requiere una máquina automática. Esta se va a encargar de realizar los cambios por la noche mientras el paciente duerme y le va a apoyar mayor libertad durante el día al paciente. Y en algunos casos, pues se puede hacer obviamente un cambio durante el día, pero pues funciona más en la noche. Esta puede estar indicada en pacientes o personas con una actividad laboral, escolar o cuando la persona responsable no es el propio paciente. Y de la diálisis peritoneal automatizada vamos a encontrar a su vez dos grandes modalidades. Una de ellas es las técnicas intermitentes. Ese va a ser el número considerable de horas donde el abdomen permanece vacío, sin líquido de diálisis. Y a su vez vamos a tener las técnicas continuas en las que el abdomen va a estar en contacto con el líquido durante las 24 horas del día. Dentro de las técnicas intermitentes vamos a tener a la diálisis peritoneal pues intermitente. En este caso se realizan múltiples intercambios automatizados y el abdomen va a estar vacío entre sesiones. Y me parece que esta es una técnica en desuso. También tenemos la diálisis peritoneal nocturna.
En esta se van a realizar varios intercambios nocturnos automatizados y la cavidad peritoneal va a permanecer vacía igual durante el día. Por su parte, las técnicas continuas que tenemos a la diálisis peritoneal continua con cicladoras, esta va a constar de 2 periodos y pues los ciclos de la noche son de corta duración, pueden ser de 2 a 3 horas y pues también depende mucho de las indicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las indicaciones quirúrgicas. Se considera indicaciones de diálisis peritoneal a las situaciones en las que la modalidad de diálisis peritoneal es la única opción o es la más ventajosa. Entre estos factores encontramos la insuficiencia renal o una sobrecarga de líquidos. También en esta va a intervenir mucho la preferencia del paciente, ya sea porque sea laboralmente activo, porque sea una persona de la tercera edad, pero debe de tener un buen aporte familiar. También puede ser en caso de niños, en caso de domicilio lejano o a centro de diálisis, por necesidades sociolaborales, por fobia o ansiedad grave a las funciones, entre otras. Por su parte, las contraindicaciones vamos a encontrar que van a ser absolutas cuando me parece que son, bueno, dentro de las contraindicaciones absolutas vamos a encontrar aquellas como una esclerosis peritoneal, puede ser múltiples adherencias quirúrgicas. Esto pues puede ser peligroso en caso de que pues este paciente lo tenga y quiera realizarse pues una diálisis peritoneal. Me parece que sería peligroso y pues no sería una buena aportación. También cuando se recibe la negativa del paciente. Y dentro de las contraindicaciones relativas, en estas se van a realizar se establecen por la presencia de determinantes donde el paciente no puede realizar la diálisis peritoneal o porque su situación social pues lo dificulta. Dentro de estas vamos a tener una obesidad extrema o superficie corporal muscular, una enfermedad inflamatoria intestinal activa, entre otras. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la técnica quirúrgica. Existen diferentes tipos de catéter. Uno de ellos es el catéter de Tenhoff, otro puede ser en cuello de cisne y otro en catéter de cruz, entre otros. Obviamente, como son diferentes, van a tener diferentes técnicas de implementación. El más utilizado es el catéter de Tenhoff y aquí les muestro unas imágenes. Y pues este va a ser su implantación va a ser cerca de la línea media o en arcón flanco, más adelante lo explicaré más detalladamente. Y el correcto funcionamiento del catéter va a contribuir en el éxito de la técnica de la diálisis peritoneal. Por aquí vemos una imagen, tenemos el orificio de salida del catéter. Ay. Vemos que se encuentra la piel, obviamente va a pasar por la piel y vemos que cuenta con un manguito. Este es para evitar que el catéter siga entrando y pueda dañar a uno de los órganos que más adelante van a ver. Y también ya en el segundo manguito van a ver que ya se encuentra dentro de la membrana peritoneal. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la técnica. En primer lugar, va a ser importante rasurar, desinfectar y preparar el campo de la región cutánea infraumbilical, como pues podemos ver en la imagen que nos menciona que va a ser infraumbilical. En segundo lugar, vamos a infiltrar con anestesia local. Esta debe ser 5 centímetros por debajo del ombligo y en la línea media. Puede ser en la línea media o, como les mencionaba, puede ser en alguno de los flancos, ya sea el derecho o el izquierdo. Por su parte, el tercer paso va a ser hacer una incisión de 4 milímetros
en la piel, puede ser con un bisturí del número 11. Aquí vemos la incisión. Y por su parte, el paso número 3 va a ser colocar la incisión. Vamos a colocar en la incisión el catéter para la diálisis peritoneal y este va a entrar primero con el fiador. No sé si recuerdan que yo les mencioné que era manguito, pero también me parece que es conocido como fiador, que este va a hacer que pues, el catéter no siga avanzando de más. Y vamos a dejar que este fiador salga 3 centímetros de la punta del catéter y este va a mantener el catéter en la línea media y este va a estar perpendicular a la pared abdominal. Por su parte, el paso número 5, vamos a pedir al paciente que levante la cabeza para que pueda poner tensa la pared abdominal. Esto con el paso 6, que va a ser introducir el catéter para la diálisis peritoneal. En este caso, vemos en la imagen o en la figura 2 que se van a utilizar ambas manos, una para hacer fuerza y otra para evitar la excesiva penetración en el abdomen. Se debe de avanzar lentamente el fiador y el catéter hasta que hayan penetrado la cavidad peritoneal. Vemos que van a pasar por los dos músculos rectos del abdomen entre la línea alba. Por su parte, el paso 7, se va a avanzar el catéter de la diálisis peritoneal. Este lo vamos a dirigir hacia la fosa ilíaca, ya sea a la derecha o la izquierda, y vamos a avanzarlo lentamente o suavemente mientras se retira el fiador. No se debe introducir el fiador con el catéter y debemos comprobar que ambos orificios del catéter estén dentro de la cavidad peritoneal y en caso de que el paciente tenga dolor, este se debe retirar lentamente. Por su parte, el punto número 8 o el paso número 8 va a ser confirmar la posición intraperitoneal. Vamos a ver que la salida de líquido va a confirmar la posición intraperitoneal. En caso de que no salga líquido, puede ser se va a utilizar la irrigación con suero fisiológico y posterior se va a aspirar por el catéter y así ya se va a confirmar pues la posición intraperitoneal. En el caso de la fijación del catéter, debemos de asegurarlo con una pinza y después con un vendaje adhesivo. También se puede fijar el catéter con una punta, con un punto a la piel, pero pues este es opcional, pero nos da mayor seguridad. Y por su parte, el número 10 nos menciona que debemos recortar el catéter. Este debe ser a unos 5 centímetros por fuera de la pared abdominal. Y en el paso número 11 va a ser la conexión del catéter con el sistema de tubos de la diálisis. Y el número 12 vamos a colocar un apósito. Este debe ser pues estéril y va a estar alrededor del catéter. Este puede ser un vendaje adhesivo para cubrir todo el apósito. Y el número 13 vamos a comenzar con la diálisis, que es lo que les comenté anteriormente. Algunas complicaciones que pueden ocurrir durante esta técnica. En primer lugar, puede ser una hemorragia en el sitio de punción, ya sea por la laceración de algún vaso, que generalmente son los epigástricos, y este se puede evitar si se realiza la punción de la línea media o por fuera de la vaina del músculo recto anterior. Por su parte, tenemos una perforación intestinal, donde se va a dañar al asa intestinal, que va a estar adherida al peritoneo anterior o en caso, me parece que también del hilio paralítico. Y bueno, para no se debe colocar el catéter a través de cicatrices quirúrgicas porque es bastante peligroso. Y también vamos a encontrar una hemorragia intraperitoneal, ya sea por lo mismo por una laceración en este caso, los vasos epiploicos o ya sea el mesentérico.
y vamos a evitar que el fiador penetre demasiado. También vemos que puede ser una perforación del útero. En este caso, puede ser que la vejiga llena o una punción demasiado cerca del pubis o del ángulo de penetración sea demasiado agudo, y pues este puede causar que nosotros hagamos una perforación de este órgano. También vamos a encontrar una hemorragia intraperitoneal. Esta puede ser por una lesión de los vasos epiploicos o mesentéricos. Y me parece también que puede haber una insuficiencia respiratoria, ya sea por realizar la técnica donde vamos a dañar alguna de estas estructuras. Y también vemos que van a ser infecciosas. Este va a ser cuando el líquido de la diálisis peritoneal se va a contaminar y no se está haciendo de manera estéril, lo que puede traer como consecuencia al paciente la peritonitis, y que pues en este caso el líquido de la diálisis peritoneal se va a volver de un color amarillento. El paciente, pues me parece que ya mencionaron algunas de sus síntomas, que va a ser dolor abdominal, pero ya las mencionaron en la anterior exposición. Y bueno, también tenemos aquí una imagen de cómo debe ser un catéter limpio. Así es como usualmente el paciente debe realizarlo, debe de verse de esta forma. Y también aquí encontramos algunos orificios de salida del catéter, pero cuando hay una infección o por lo mismo de que no se hizo de manera eficaz, ya sea una infección aguda, una infección del manguito, y también puede ser por estas dos. Y bueno, eso sería todo por parte de la diálisis peritoneal. Gracias. Gracias, Sobrevilla. Yo le quiero preguntar a Trujillo Cruz. ¿Entendiste cómo se lleva a cabo la diálisis peritoneal? ¿Cómo funciona, Trujillo Cruz? Sí, un poco por... A ver, sí. Explícanos lo que tú entendiste. Bueno, ya se quedó mudo Trujillo Cruz. Nos seguimos por acá con Camacho Christopher. ¿Cómo funciona una diálisis peritoneal? Hago estas preguntas porque me estoy dando la impresión de que la persona que prepara el tema lo lea muy bien y lo entiende bien, pero los demás andan en las nubes. Y creo que no me estoy equivocando. A ver, Vázquez, ¿cómo funciona una diálisis peritoneal? Si estás ahí, Vázquez Nayeli, o es una fotografía, creo que es una fotografía. Yo no la saqué, ella solita se salió. El principio de la osmolaridad. Santillán, Dante. Sí, perdón, es que se activaron muchas reacciones, no sabía levantar la mano. Iba a decir que es por el principio de la ósmosis que nos había platicado nuestra compañera Casey, y pues básicamente lo que hace es que van a filtrar la sangre o el líquido que esté dentro del organismo utilizando esta como cubierta o revestimiento que viene siendo la parte del peritoneo, ¿no? Tienes razón, pero vamos a olvidarnos de sangre y de peritoneo y creo que ya cuerpo humano.
nos vamos a centrar en el principio de la osmolaridad. Debe de haber ciertos requisitos para que se cumpla ese principio. El primero de todos, ¿cuál sería? Que debe de haber, ¿qué? ¿Qué debe de haber, Irving Tiro Juanenemi? Una capa semipermeable. Una membrana semipermeable. Y esa membrana es la estrella de la tarde, de la que hemos estado hablando estos días. Es la llamada peritoneo. Esa es nuestra membrana semipermeable. Permite el paso de sustancias a través de ella. Ahora, ¿qué te dice el principio de osmolaridad? Bueno, se supone que de un lado como que se tiene más concentración de un soluto que del otro y el agua va a pasar a través de esa membrana hacia el lado que tenga mayor concentración de soluto. Uh-huh. Ese es el principio de osmolaridad y lo presentó su compañera. Entonces, ya teniendo en cuenta ese principio, vamos a tener dos cosas. Los pacientes con insuficiencia renal se encuentran con una hiperosmolaridad. Hay muchas sustancias que el riñón ya no puede secretar. Urea, creatinina, y muchísimas cosas. Entonces, se mete una cantidad determinada de líquido, son unas bolsas grandotas, dentro de la cavidad abdominal para que ese líquido esté en contacto con la pared peritoneal, con la membrana semipermeable, y a través de ese contacto absorba las sustancias que se encuentran muy elevadas en el cuerpo humano. Una de ellas muy importante es el potasio. ¿Sí? Por eso las soluciones hipertónicas para la diálisis peritoneal no llevan potasio, porque los pacientes con insuficiencia renal tienen el potasio muy alto. Y una de las cosas que les puede producir un infarto o una arritmia o un paro cardíaco a un paciente es un aumento en los niveles de potasio, una hipercalemia. Estos pacientes siempre les están monitorizando con laboratorios sus electrolitos, pero se fijan mucho los médicos nefrólogos o los internistas en el potasio. Y entonces lo empiezan a dializar, vuelven a tomar laboratorios y oh sorpresa, el potasio baja. ¿Sí? Esa es la esencia de la charla de hoy. Ya no tanto cómo se coloca un catéter y que las complicaciones y todo eso, eso ya no es tan necesario. Saber que la diálisis peritoneal es un procedimiento quirúrgico terapéutico que se puede llevar en varias modalidades, ambulatoria, hospitalaria, nocturna, y las vimos, y que se basa en ese principio que tiene el peritoneo. Y uno de los detalles que comentó su compañera es que se prefiere hacer otros procesos con el tiempo. No creo que la palabra es que se prefiera. Lo que sucede es que un peritoneo, con el paso del tiempo, si está sometido a diálisis peritoneales durante mucho tiempo, va perdiendo su capacidad de permeabilidad. Por lo tanto, la diálisis peritoneal ya no es tan eficiente en aquellos pacientes que ya han sido sometidos a múltiples diálisis peritoneales durante muchos años, va perdiendo esa propiedad. Y esos pacientes migran de un programa de diálisis peritoneal a un programa de hemodiálisis o trasplante renal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿A quién le toca estómago? ¿A nadie? Sosa Muñoz. ¿Quién es Sosa Muñoz? ¿No está? Bueno, le avisan que le toca estómago mañana. Nos vemos mañana. Adiós.